El doctor Rafael Pacheco Contreras es licenciado en física, maestría en ciencias en polímeros y materiales y doctor en ciencias físicas. Ha realizado 9 publicaciones en referencias internacionales, registro de propiedad intelectual, 2 registros más 2 en proceso, actividades desempeñadas en investigación, líneas de investigación en tópicos como búsqueda y predicción de nanoaleaciones multimetálicas e hipersuperficies de energía potencial para aplicaciones en la industria automotriz, aeroespacial y médica, utilizando algoritmos tipo G42, enfriamiento súbito, algoritmos genéticos, algoritmos tipo Bazin-Hopin. Ha realizado colaboraciones con el doctor Christian Schoch del Max Planck Instituto de Estudios en Alemania y por el doctor Roy Ellis de la Universidad de Estados Unidos. Tiene la distinción en el sistema de investigadores nivel 1 otorgado por el Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología. Le damos la bienvenida al doctor Rafael Pacheco Contreras. Adelante, doctor. Ok, muy bien. Miren, mi plática se titula La simulación computacional y el desarrollo de nuevos nanomateriales. Al parecer es la única plática que tiene que estar relacionada con teoría y simulación. Y pues trataremos de hacerla un poco que sea amigable, ¿no? Que sea entendible, dado que pues la simulación computacional, en el caso de desarrollo de nuevos materiales, está directamente relacionada con aspectos de desarrollo de teorías y desarrollos de modelos, ¿ok? Dado que está asociado a este tipo de cuestiones, Mari, por favor, la siguiente. Dado que está asociado a este tipo de cuestiones, pues nosotros encontramos en la simulación computacional y en la formulación de modelos como uno de los medios para poder nosotros, de cierta manera, hacer experimentos de manera virtual de lo que puede suceder en el mundo sin la necesidad de emplear tanto tiempo, dinero y recursos para realizar este tipo de experimentos, ¿no? En este sentido, la simulación computacional nos ayuda a poder prever y ver con anticipación cuáles pueden ser las posibles situaciones que se pueden presentar en el desarrollo de un nuevo material, de un nuevo producto. En general, ahorita la simulación computacional está metida por todos lados cuando hablamos de desarrollo de vehículos, de dispositivos, de electrónica, etcétera, ¿no? ¿A qué le ayuda? ¿A qué le ayuda? Al diseñador, pues simple y sencillamente potencia todas las capacidades que éste tiene, permitiéndole desarrollar previamente varias etapas de lo que es el diseño, ¿sí? No. Sí. En este caso, nos ayuda a potenciar ampliamente lo que son las habilidades de un diseñador, ¿sí? Permitiéndonos experimentar de manera virtual qué es lo que va a suceder. Y también nos ayuda en el hecho de poder llevar prácticamente todas y cada una de las etapas
desde la concepción de un proyecto hasta la finalización en muchos de los casos, ¿sí? Por parte de... bueno, este es un ejemplo de lo que podemos hacer con cuestiones de modelado, ¿no? Podemos diseñar desde cero prácticamente un producto y podemos observarlo prácticamente terminado en su totalidad, cómo puede quedar y en términos de eso, decidir si se le tienen que hacer adecuaciones o modificaciones, de tal manera que satisfaga de entrada todas las necesidades para las cuales se propuso su creación, ¿no? También nos sirve de otro montón de maneras diferentes, ¿no? En este caso lo que estamos observando es una persona jugando videojuegos. Pero el hecho de que una persona esté jugando videojuegos significa que previamente este tipo de modelos o sistemas de desarrollo computacional sirvieron previamente, muy seguramente, para el entrenamiento, por ejemplo, de pilotos, para el entrenamiento de soldados, en situaciones donde se espera que tengan una alta eficiencia, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de sistemas de simulación, pues simple y sencillamente pueden modelar y simular todo lo que puede suceder dentro de una cabina de un avión, ¿no? También, por ejemplo, dentro de un sistema de armas en submarinos, etcétera. En general, este tipo de simulaciones tienden a ayudar bastante en el entrenamiento y el desarrollo de muchas de las áreas, ¿no? De, de ciencia y tecnología actualmente. Bueno, ¿y cómo se relaciona todo esto con lo que nosotros queremos estudiar? Por ejemplo, en este caso, con la nanotecnología. En este caso se relaciona directamente porque nosotros tenemos tres vertientes para hacer ciencia. Una de ellas es en términos de la teoría, donde nosotros podemos desarrollar modelos matemáticos y físicos que nos predicen el comportamiento de sistemas en específico. Segundo, este tipo de modelos que nosotros podemos desarrollar están directamente relacionados, muy ligados a lo que son los experimentos. Es decir, si la teoría o el modelo no pega con el experimento, simple y sencillamente la teoría o el modelo no sirven, ¿no? Tienen que ser lo más cercanos a lo que tenemos en la experimentación y en este caso, la simulación computacional viene a aportarnos una tercer componente de tal manera de que nosotros podamos probar tanto teorías como experimentos. ¿Ok? Y bien, hablando de nanotecnología, ¿a qué escalas nos tenemos que referir? Porque simple y sencillamente todos los métodos nos sirven para todos los propósitos, ¿verdad? En este caso, nosotros nos tenemos que referir a escalas del orden de 1 por 10 a la menos 9 metros, ¿sí? Escalas del tamaño de moléculas o conjuntos de átomos, ¿ok? Y la motivación para hacer investigación en nanotecnología es porque es un área de amplio desarrollo multidisciplinar que engloba bastantes conocimientos, engloba muchísimos profesionales y en términos de eso necesitamos ciertas capacidades, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos presentadas eh, diferentes aplicaciones donde la nanotecnología está muy inmersa actualmente, ¿no? La primera que tenemos es en las áreas de defensa. En las áreas de defensa generando armamento cada vez más sofisticado. Últimamente con la cuestión de la guerra de Ucrania, estamos viendo que hay bastantes desarrollos en cuestión armamentista, teniendo misiles cada vez más inteligentes, más efectivos, etcétera. Y todo esto está asociado al desarrollo de nanotecnología y nanosistemas, ¿sí? En este caso aplicado a la industria armamentista. Por otro lado, también tenemos el desarrollo de nuevos materiales que nosotros terminamos viendo de manera muy cercana. Aquí lo que tenemos sería, ah, lo que teníamos ahí era más implementaciones, por ejemplo, en el área del hogar, en el área de lo que textil. También teníamos más implementaciones desde medicamentos, de simulaciones,
nuevos conductores, biomedicina, alimentación, modificaciones de la superficie y robótica. Como se puede ver, el desarrollo en nanotecnología abarca demasiadas áreas, ¿sí? Y en este sentido, un especialista en nanotecnología tiene que conocer de al menos un poco de todas ellas y tener la capacidad de relacionarse con otra serie de expertos, ¿sí? La herramienta que nosotros utilizamos para modelar al menos a escala nanométrica, una herramienta indispensable es la química, ¿sí? Pero en mi caso, por ejemplo, sería la química computacional, la química teórica. La química teórica, pues nosotros podemos ver que engloba todas estas opciones diferentes, ¿no? Como química cuántica, la química computacional, el modelado molecular, la dinámica molecular, la química matemática y la cinética química. Eh, Nosotros podemos hacer desarrollos en todas estas áreas. Bueno, ser especialista tal vez en una o dos, ¿no? Porque ser especialista en todas es bastante complicado por lo que todo esto abarca, ¿verdad? Pero, por ejemplo, nos podemos centrar en el que el objetivo principal de la química cuántica o la química computacional es el poder solucionar lo que conocemos como la ecuación de Schrödinger. ¿Por qué la ecuación de Schrödinger? Simple y sencillamente porque durante bastante tiempo, muchos siglos, eh, se hicieron muy buenas contribuciones en el área de la química, ¿sí? De la química teórica, pero eran más bien burdas y estaban asociadas a muchas situaciones eh, donde tenían que ver cuestiones empíricas, ¿no? No fue hasta que llegó este personaje, Erwin Schrödinger, que nos hizo una aportación verdaderamente sólida en términos de química, de, de- de química cuántica, que nos ayudó a entender de manera más precisa, con herramientas mucho más sólidas y robustas, qué es lo que estaba sucediendo a nivel químico explicado desde un punto de vista de la física y la matemática. ¿Sí? Y bueno, ¿cuál es la intención de la química o por qué está directamente relacionada a lo que nosotros hacemos? En general, todo aquello que pueda interaccionar, que nosotros sabemos actualmente que todas las interacciones o muchas de las interacciones están asociadas a interacciones electrónicas, ¿sí? Eh, están asociadas, tienen asociada una hipersuperficie de energía potencial, ¿sí? ¿Qué es una hipersuperficie de energía potencial? La hipersuperficie de energía potencial es aquello que caracteriza todas y cada una de las propiedades, en este caso, de un material o de un nanomaterial, ¿sí? Es decir, una hipersuperficie de energía potencial, en este caso, es un modelo matemático de interacción interatómica que describe a cada uno de los sistemas. Hablando químicamente, todo lo pudiéramos describir en términos de la interacción de Coulomb, ¿no? Porque básicamente somos átomos y los átomos interaccionan eléctricamente, ¿sí? Tanto los electrones como los núcleos y electrón-núcleo, ¿verdad? Pudiéramos hacer la descripción de manera electrónica, pero esta tiende a ser muy complicada, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos cuando hacemos el análisis de esta hipersuperficie de energía o que empezamos a analizar cómo es que interaccionan, en este caso, los electrones entre sí? Lo que nosotros tenemos es que las moléculas pueden agregarse de diferentes maneras, ¿sí? Y por ejemplo, una molécula que tiene ciertas características, nosotros la vamos a encontrar en en uno de los mínimos, ya sea global o mínimo local, de los que tenemos en esa superficie. Si se fijan,
hay como que caminos descritos con flechas. Esto quiere decir que una molécula tiene la capacidad de transformarse en otra, ¿sí? Siguiendo ciertos caminos, ¿sí? En este caso, ubicarse en un mínimo local o global nos estaría diciendo que existe una molécula que es estable bajo ciertas condiciones, que tiene cierto tipo de propiedades y que puede ser utilizada para tal o cual cosa que nosotros necesitemos, ¿no? Es por eso que conocer la hipersuperficie de energía prácticamente nos daría la respuesta a qué es lo que se puede hacer con ese conjunto de átomos que se pueden ordenar de muchas maneras. Conocer la hipersuperficie de energía les daría prácticamente todas las posibilidades que tienen un conjunto de átomos de agregarse de diferentes maneras, y en términos de ellas, ustedes podrían obtener diferentes propiedades para el material que ustedes están investigando, ¿sí? Es por eso la relevancia de la hipersuperficie de energía potencial, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo puede ser una hipersuperficie de energía potencial? Puede ser de esta forma. Aquí tenemos, como podemos ver nosotros, una molécula que tiene un número de átomos específico, un número de tipos de átomos muy específico, y vemos que esa molécula se puede transformar en diferentes, ¿sí? ¿Cuál es la más estable de todas ellas? La que se encuentra en la parte más baja de la gráfica, ¿sí? Las otras también son importantes porque pueden tener funciones diferentes para tratar diferentes aspectos de lo que nosotros estamos estudiando. Por ejemplo, si nosotros estamos estudiando un medicamento, una conformación puede ayudarnos a curar tal o cual enfermedad, pero tal vez otra pudiera ayudarnos a curar otra enfermedad. Y estamos hablando de la misma cantidad y proporción de átomos. De lo único que estamos hablando de diferente es la conformación que la molécula tomó, ¿sí? Y algo muy interesante de esto es cómo una molécula se puede transformar en la otra. En ese sentido, lo que estamos haciendo es entrar en el área de la cinética química y le estamos obteniendo un camino de reacción de cómo una molécula se puede transformar en otra, ¿sí? Todo ese tipo de cuestiones se pueden estudiar con simulaciones computacionales, ¿sí? Ahora, si ya tenemos la herramienta, si ya sabemos que las matemáticas y la física y la química nos van a ayudar a hacer la descripción de nuestros sistemas, nosotros tenemos que saber qué tipo de sistemas nos interesan analizar, ¿sí? En este caso, dependiendo del tipo de sistema, será la herramienta que nosotros utilicemos, ¿sí? Existen metodologías del tipo ab initio, de primeros principios. Existen metodologías que consideran la teoría de funcionales de la densidad, o DFT, o existen métodos semiempíricos. Cada una de ellas tiene diferentes características que nos ayudan a describir el sistema desde un punto de vista muy particular, ¿sí? Los métodos ab initio suelen ser muy buenos, describen muy bien lo que está sucediendo en la naturaleza, pero son altamente costosos. Computacionalmente son altamente costosos. Otros que son un poco menos costosos, pero que también nos dan información suficiente sobre lo que está sucediendo a nivel atómico molecular, son los métodos de teoría de funcionales de la densidad, ¿sí? Nos brindan otras ventajas, suelen ser menos costosos computacionalmente que los métodos ab initio. Una tercera metodología son los métodos semiempíricos. Los métodos semiempíricos, por lo general, son los que se utilizan para tratar moléculas grandes, cadenas de ADN, etcétera. Cosas donde hay un número de átomos muy grande que simple y sencillamente no pudieran ser descritos por las otras dos metodologías, ¿sí? Es en esa área donde nosotros estamos haciendo trabajo, ¿no? Ahora, cada uno de estos métodos tiene sus características, ¿sí? En general, como les comento, la ventaja de los métodos semiempíricos, que es donde yo trabajo,
es que podemos hacer el modelado de cosas mucho más grandes, ¿sí? Cada vez un poco más cercano a lo que se hace en un experimento. Ahora, esto no le resta relevancia a los demás, simple y sencillamente porque cuando hablamos de métodos experimentales nos están forzando a estudiar una región de la hipersuperficie de energía potencial muy pequeña, ¿sí? Y no sabemos si lo que vamos a obtener es lo que nosotros queremos. En este caso, cuando hacemos una simulación computacional, como podemos intentar muestrear la mayor parte de la hipersuperficie de energía potencial que podamos, pueden incluso aparecer eh, cosas que no se consideraban que pudieran existir, ¿sí? Y este tipo de cosas nuevas, simple y sencillamente se buscan porque suelen tener propiedades muy interesantes debido a que al estar a escalas nanométricas presentan propiedades diferentes a lo que es la materia en bulto, ¿sí? Esta es la ventaja de estudiar a nivel nanométrico. Van a aparecer un montón de propiedades nuevas que nada tienen que ver con lo macro, pero que te dan la posibilidad de generar mucha nueva tecnología, ¿sí? Y en este sentido, pues hay muchísimas maneras de relacionarse, ¿no? Entre sí. ¿Qué es lo que yo estudio? Al menos en mi caso, por parte de métodos semiempíricos, yo estudio lo que son cúmulos atómicos de metales de transición, ¿sí? ¿Por qué los estudio? Porque tienen muchas aplicaciones. Como ya comentaba la doctora en un inicio, tienen aplicaciones en el área médica, en el área automotriz, en el área espacial, en el área automotriz, simple y sencillamente como por mencionarles un ejemplo. Por parte de los catalizadores, ustedes saben que la emisión de los gases de desecho de un automóvil tienen que pasar por un convertidor catalítico, ¿no? Donde este convertidor catalítico los degrada en otros gases, por ejemplo, eh, dióxido de carbono, ¿no? Que pues es un gas de efecto invernadero. La cuestión es evitar que eso suceda. El hecho de utilizar nanocatalizadores, en este caso, como la catálisis es un fenómeno que se da en la superficie, al ser un fenómeno que se da en la superficie, prácticamente todo sucede en la superficie y nada se va al volumen. El hecho de tener un catalizador en volumen, por ejemplo, de platino, simple y sencillamente se va a saturar en la superficie, pero no se va a aprovechar al interior, ¿verdad? Es por eso que nanopartículas, como estas tienen más superficie que volumen, un catalizador puede hacerse muchísimo más eficiente y mucho más barato, ¿sí? Esto implicaría en menos contaminación, mayor eficiencia, catalizadores más baratos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por mencionarles alguna aplicación nada más. Y bueno, algunos de los potenciales semiempíricos que encontramos en la literatura, uno de ellos es el potencial semiempírico de Gupta, otro de ellos son los potenciales tipo Amber, los UFF, que son Universal Force Field, que tratan de describir la naturaleza de los elementos de la tabla periódica desde distintas perspectivas, ¿no? En el caso de Amber, suele utilizarse para modelar moléculas muy grandes como cadenas de ADN y moléculas complejas en general, ¿no? Proteínas, etcétera. Esto es debido a todas las contribuciones que tiene al interior. Los potenciales tipo UFF son muy parecidos. El potencial semiempírico de Gupta está hecho específicamente para modelar eh, partículas de metales de transición. Por ejemplo, en este caso puede ser oro, platino, plata, paladio, etcétera, fierro, cobalto, níquel, ese tipo de metales, ¿no? En el caso del potencial de Gupta, este tiene dos contribuciones, una contribución repulsiva, ¿sí? Que es esta, y una contribución atractiva, ¿sí? Esta contribución atractiva es un término de contribución de muchos cuerpos y pues los elementos que nosotros tenemos ahí involucrados tienen que ver con la distancia de separación entre átomos,
los parámetros de red, las constantes elásticas y, bueno, potenciales de muchos cuerpos y parámetros de cohesión. Esto es porque este potencial se ajusta a valores experimentales, ¿sí? Es por eso que da muy buenos resultados. Ahora, ¿cómo podemos utilizar este tipo de potenciales que describen la naturaleza de la interacción entre átomos y moléculas, metiéndolos en un algoritmo computacional? En este caso, lo que tenemos aquí es la descripción de un algoritmo genético. Un algoritmo genético es un ente computacional que intenta imitar lo que está sucediendo en la naturaleza, ¿sí? Incorporando factores como de cruza, de genes, extinción, etcétera, ¿sí? Y en este caso, lo que intenta el algoritmo genético es obtener el organismo más apto para realizar una función, que en este caso sería encontrar el cúmulo de nanolesiones multimetálicas o bimetálicas o monometálicas que tengan la menor energía. ¿Por qué necesitamos el de menor energía? Porque es el más estable que existiría de estos, ¿sí? Y es el que potencialmente nos presentaría mejores características en términos de la estabilidad, ¿sí? En general, ustedes saben que tanto en química como en física lo que nosotros buscamos son sistemas estables porque necesitamos que permanezcan de esa manera para que puedan ser empleados para el desarrollo de cualquier cosa. Lo que buscamos es estabilidad, ¿sí? El anterior era lo que es el diagrama de flujo de este tipo de algoritmos genéticos, ¿no? Son muy simples, pero realmente son muy poderosos al momento de emplearlos. Este tipo de algoritmos se utilizan también en áreas de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Qué es lo que hemos podido obtener con ello? El muestreo de hipersuperficies de energía potencial en este caso presentamos un cúmulo pequeño, ¿sí? Un cúmulo de 13 átomos, pero prácticamente obtuvimos todas las posibles conformaciones que podía tener, ¿sí? Lo agrupamos en familias y lo describimos de manera burda de esta manera, aunque por ejemplo, este que está acá casi en lo más alto al lado izquierdo, esos que parecen espirales, que nada más estoy mostrando dos, realmente son 12, ¿no? Una característica de esas espirales es que son partículas tipo Jano, es decir, pueden presentar múltiples comportamientos. Y la otra es que son quirales, ¿no? Otra adicional es que tienen, como debe de ser, tanto las que son quiral derecha o quiral izquierda, presentan la misma energía. Eso quiere decir que en la naturaleza muy probablemente sean equiprobables encontrarlas, ¿sí? Otro tipo de algoritmos que también hemos utilizado que estamos utilizando mucho actualmente, son los algoritmos tipo Bayesian Hopping. Estos nos ayudan a muestrear de manera muy rápida y eficiente, mucho más eficiente que en el caso de algoritmos genéticos, la hipersuperficie de energía potencial, ¿sí? ¿Cómo funciona este tipo de algoritmos? Pues aquí mostramos un esquema de lo que es el pseudocódigo de estos, ¿no? De manera gráfica, funcionan de esta manera. Primero colocamos una serie de átomos de manera aleatoria. Segundo, perturbamos estos átomos de tal manera que todas sus posiciones atómicas cambien, ¿sí? Lo siguiente es le practicamos una optimización. Si se fijan, en muy pocos pasos estamos encontrando estructura, ¿sí? Luego le aplicamos un operador de intercambio atómico, porque cuando tenemos una estructura, de esa estructura, al menos en el caso de 13 átomos, tenemos 13 opciones diferentes, al menos 13 opciones mínimas, del cual el átomo de platino que está ahí en el centro puede ocupar el resto de las posiciones. ¿Cuál nos interesa? Nos interesa la más estable, y la más estable es la que tiene el átomo de platino al interior, ¿sí? Por eso es que aplicamos el operador de intercambio.
Después hacemos una optimización para liberar todo el estrés producido por el intercambio. Al final, esta serie de pasos la seguimos haciendo durante cierto número de pasos, en este caso fueron alrededor de 5000, aunque el algoritmo es lo suficientemente bueno como para encontrar el mínimo global en menos de 50 pasos. Es realmente muy eficiente y pues bueno, gracias a esto nos permite hacer el análisis de hipersuperficies de energía complejas en tiempos muy cortos, ¿sí? ¿Qué es lo que hemos estudiado con esto? Pues cúmulos de diferentes tamaños, ¿no? Estos son cúmulos bimetálicos de oro platino que pudieran servir como catalizadores, ¿no? De este, Esa es la evolución que se dio del cúmulo. Esas son las posibles conformaciones que nosotros encontramos que podía tener ese cúmulo. ¿Sí? Y esa es una animación de lo que nosotros podemos encontrar. ¿Sí? Esas son dos concentraciones específicas para la cantidad de oro y de platino. Ahora, ¿cómo esto evolucionó con el paso cómo la forma cambió con la composición? Pues ahí se ve. Todo pasó demasiado rápido. Así cambia con la composición. Es decir, no siempre vamos a obtener el mismo. ¿Sí? Y si se fijan, las morfologías cambian y dependiendo de la morfología que éste tenga, la capacidad de efectuar ciertas reacciones sobre su superficie va a cambiar también. Es decir, mucho de lo que sucede en el cúmulo está asociado directamente a la conformación, la composición y la posición de los átomos. ¿Sí? Este es otro cúmulo más grande de 115 átomos, donde encontramos características muy interesantes de ¿no? De entrada encontramos que pueden formarse cúmulos globulares, como lo que son los, el buquibol, ¿sí? Pero si se fijan, la forma es completamente diferente, mientras de que el buquibol está compuesto por pentágonos y hexágonos en la superficie. Este está compuesto por triángulos, cuadrados y pentágonos. Esto es algo en lo que estamos trabajando ahorita, no está completamente concluido, pero quería mostrárselos. Lo que estamos haciendo es, en lugar de analizar únicamente los mínimos globales, lo que estamos haciendo es simular qué es lo que pasa cuando una molécula se transforma en otra. Es decir, estamos obteniendo la cinética química del problema, ¿no? Cómo una se está convirtiendo en la otra. ¿Cuál es el camino de reacción que toma? ¿Cuál es el mínimo? ¿Por qué? Porque en química eso es lo que están haciendo siempre. Tienen una serie de moléculas o una serie de átomos y ustedes esperan que echando cierta cantidad de reactantes obtener un producto, ¿cierto? Y es exactamente lo que está sucediendo aquí. ¿Sí eso es lo que está pasando de de un cúmulo para transformarse en otro. Estamos observando que este camino de reacción sea el mejor porque nos representaría la forma más barata de convertir un producto en otro, ¿sí? Energéticamente hablando. Porque para que la molécula de la derecha o de la izquierda se transforme en la de la derecha, tiene que pagar un costo energético. Y ese costo energético nosotros lo pagamos en términos de catalizadores para bajar las barreras de energía, ¿no? Lo que va a suceder ahí es que un cúmulo tiene que saltar una barrera energética, dos o más, para convertirse en el otro, ¿sí?
Esta es otra animación de cómo está sucediendo esto. ¿Sí? Esto es realmente muy nuevo, todavía lo tenemos que mejorar bastante, pero también quería presentárselo, ¿no? Esto es algo del trabajo que está haciendo el estudiante de maestría Emanuel Rentería. ¿Sí? Y en general, todo lo que les he comentado aquí, en lo que nosotros estamos participando, no soy el único, ¿no? Simple y sencillamente no podemos hacer esto si es que no tenemos personas soportando lo que nuestro trabajo también, ¿no? En este caso, Jesús Ricardo Enrique Real, Ramón Eduardo, el maestro Ramón Eduardo Valderrama Duarte, que están estudiando la manera de cómo generar o cómo simular interacciones entre nanoaleaciones multimetálicas y superficies de carbono, ya puede ser carbón, grafeno, diamante, etcétera. ¿Sí? Ese es el trabajo en el que están involucrados ellos. Emanuel Rentería está trabajando en la parte de búsqueda de caminos de reacción, en estudio de hipersuperficies de energía potencial. ¿Sí? Y pues también gracias a los colaboradores como Maribel de Sens, José Octavio Juárez Sánchez, José Manuel Nápoles Duarte y pues un servidor, ¿no? En este caso, lo que tenemos para este tipo de estudios son demasiadas perspectivas que nos emocionan bastante, ¿no? Por ejemplo, algo que no les mostré aquí es lo que queremos hacer a corto plazo, adentrándonos un poco en lo que es la inteligencia artificial, ¿sí? La inteligencia artificial tiene aplicaciones como no tienen una idea en todas las áreas del desarrollo actual, ¿sí? La inteligencia artificial también enfoca otros elementos como el machine learning y el deep learning. Dentro del machine learning nosotros podemos encontrar todo lo que son redes neuronales, etcétera. La cuestión aquí es la capacidad que se está adquiriendo al momento de utilizar redes neuronales para predecir o generar cosas nuevas. Esto está un poco hasta de dar miedo, ¿no? Por lo que sabemos que se puede hacer y las posibilidades de lo que la gente lo pueda avanzar más, ¿no? En este caso, miren, aprovechando un poco para explicarles un poco de lo que son las redes neuronales, esta red neuronal generativa tiene una característica muy particular. Es como si dos redes neuronales estuvieran en una continua competencia. Una tiene datos reales y la otra está intentando generar datos muy parecidos a los datos reales, ¿no? Y entre ellas hay una cierta competencia y una cierta retroalimentación, de tal manera de que la red original le ayuda a mejorar cada vez más a la que no es, a la que es falsa, ¿sí? La cosa con esto es que a estas redes neuronales de generativas, ustedes pueden darle ciertos datos y en términos de esos datos, ustedes pueden pedirle que genere cosas nuevas. En este caso, lo que se les pidió a la red neuronal es que generara habitaciones. Las habitaciones que ustedes ven ahí, como dato de entrada, tuvieron fotografías de habitaciones reales, pero todas las que están viendo ahí son falsas, generadas por computadora. Y si ustedes le meten calidad a esta simulación, ustedes van a llegar al punto de que puede ser que no vean la diferencia entre algo que es falso y algo que no. ¿Ven? De ese tamaño se está haciendo. Estos son, son imágenes de habitaciones, ¿no? Pero ustedes le pueden decir a la red neuronal que les construya esto. Y si los datos de entrada que ustedes les dan son buenos, la red neuronal va a imitar muy bien lo que ustedes necesitan, ¿sí? Se les hacen conocidos. Son falsos. No existen esas personas, ¿no? No existen esas personas.
las redes neuronales tienen la capacidad de, con ciertos datos, por ejemplo, en este caso, fotografías de personas, en este caso, la red generativa tiene la posibilidad, si ustedes le dan el tiempo suficiente y la calidad adecuada, de generarles cosas, o en este caso, fotografías de humanos, que parezcan reales, que parezcan que están vivos. Esto, aplicado a la química computacional, le van a poder pedir ustedes a la red neuronal que les dé una molécula que tal vez no exista, que tenga las características que ustedes quieren. Olor. Le pueden pedir a una red neuronal que les dé una molécula que huela a tal cosa. ¿No? Hacia allá va esto. Y ahora, ¿por qué les pongo ahí nada más GPT-3? Porque GPT-3 es un proyecto que se está llevando a cabo, donde ustedes le pueden decir verbalmente o como forma de texto a una red neural que les genere código. En este caso, a GPT-3, verbalmente o escrito, ustedes le pueden decir que les genere, por ejemplo, un botón para una aplicación o cierto número de botones que tengan ciertas características para una aplicación y ustedes no necesitan construirla ya. O pueden decirle que les genere las condiciones para hacer una página web verbalmente, por escrito. Incluso también pueden ustedes darle un tópico. Y como esta red está habilitada con todos los libros que existen, etcétera, etcétera, a partir de cierto conjunto de palabras es capaz de generarles páginas de texto asociadas al tópico que ustedes le dieron, con coherencia suficiente para que ustedes no distingan que es artificial. ¿No? Ese tipo de cosas se están haciendo ahorita en inteligencia artificial. ¿Sí? Bueno, hasta aquí llegará mi plática. Espero que les haya gustado, espero que les haya interesado en ver qué es lo que se está haciendo en simulación y que vean que mucho de esto va para allá y que tenemos que ponernos al tiro en entender este tipo de cuestiones si queremos permanecer vigentes en lo que son nuestras labores. ¿Sí? Gracias. ¿Alguna pregunta? Tienen una pregunta. ¿Alguien me puede ayudar con el micrófono? Aquí. Muchas gracias. Cosas nuevas que jamás había escuchado sobre química computacional. Actualmente me desempeño como profesor de residentes y hacemos investigación sobre aspectos clínicos y en este aspecto, por hacer ciertas situaciones, investigaciones, nos piden el consentimiento informado por simplemente el hecho de obtener información. Mi pregunta va en relación sobre estas implicaciones éticas que hay en este tipo, ¿no? Como dijo, es de dar miedo, de pensar de lo que viene. Yo le preguntaría dos cosas. En esta situación, ¿cómo estamos en México sobre el aspecto de nanotecnología en México? ¿Y cuáles son las implicaciones éticas que existen actualmente en hacer este tipo de investigaciones? Porque es algo muy, o sea, de dar miedo, de experimentar, o sea, de mucho impacto. Bueno. ¿No? ¿Ya? Pues bueno, mire, esta es un área nueva que de hecho tiene menos de una semana que empecé a platicar con un colega y la intención es movernos en esta dirección de inteligencia artificial. Hay algunos grupos en México que están investigando todo este tipo de cuestiones. Queremos empezar a colaborar con ellos, ¿sí? Mi colaborador
tiene ya bastante experiencia porque ha colaborado con grupos bastante fuertes a nivel internacional. Y pues, al menos en parte de lo que estuve leyendo recientemente, no hay mucha regulación para esto, ¿no? De hecho, es algo que se propone que se haga, que este tipo de cuestiones tienen que ser reguladas, ¿sí? Y tienen que ser reguladas muy bien, pues porque pues hay redes neuronales muy poderosas que dependiendo de las, de las aplicaciones que se le dé, pues puede tener mucha relevancia, ¿no? Eh, en términos de lo que se está haciendo aquí en México, como te digo, sé que mi amigo está trabajando en cuestiones de química, aplicando redes neuronales para resolver cuestiones de química. Sé que también, creo que en el IPC, en San Luis, también están trabajando en esa dirección. Realmente es poco, porque son temas que son bien nuevos. O sea, la red generativa creo que se inventó en el 2015-16, si no me equivoco. Y fue inventada por un estudiante de doctorado. ¿Eh? Fue inventada por un estudiante de doctorado. O sea, son cosas realmente nuevas que probablemente todavía no se haya dado el tiempo suficiente de investigar cuáles son las implicaciones de esto, ¿no? Pero de que la simulación computacional va a desplazar mucho del trabajo que ya se hace, ya lo está haciendo, ¿no? En otros países ya se están tomando medidas de esto, porque esto va a hacer dejar sin trabajo a muchas personas, ¿no? Pero las profesiones tienen que migrar, ¿no? Unas profesiones van a quedar obsoletas a corto plazo, otras se van a poner en boga. Tenemos que estar al pendiente de lo que esté sucediendo con eso. Y de la misma manera, en términos de las regulaciones que van a ser necesarias, ¿verdad? De hecho, en el artículo que yo estaba leyendo decía que no había muchas regulaciones y que sí eran necesarias, ¿no? Porque imagínense usted, misiles dirigidos por inteligencia artificial o inteligencia artificial planeando los movimientos en una guerra. Que yo supongo que ya se hace, ¿no? Pero otra cosa es que se conozca o que se diga, ¿verdad? Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, la Universidad de Sonora, Unidad Regional Sur, División de Ciencias e Ingeniería, Maestría en Ciencias de la Salud y Maestría en Nanotecnología, otorga la presente constancia al doctor Rafael Pacheco Contreras por haber participado impartiendo la conferencia La simulación computacional y el desarrollo de nuevos nanomateriales en el Foro de Divulgación de Ciencias de la Salud y Nanotecnología realizados del 22 de abril al 20 de mayo por el doctor José Guadalupe Soñanes Organiz, director de la División de Ciencias e Ingeniería. Doctor Rafael. Muchas gracias.